¿Qué le pasó al Esperanto? Parte 1. Las grandes crisis de una lengua internacional. Todo parecía ir muy bien para el Esperanto y estaba destinado para convertirse en la lengua internacional, pero... Entonces, ¿qué pasó? Si estás viendo este video y no has visto aún la parte 1 y 2, ¿qué estás esperando? En estas explicamos sobre el nacimiento del idioma, así como el gran auge del Esperanto en el mundo. Los links están en la descripción. Para los demás, creo que podemos continuar. Existen varias causas por las cuales el proyecto no pudo prosperar como se hubiese deseado en su momento, algunas de carácter interno como externo. Entre las internas tenemos el nacimiento del Ido y posteriormente otras lenguas artificiales con la intención de llegar al alcance de internacional. La división del movimiento esperantista en subgrupos con ideologías completamente ajenas al esperanto, el esperantismo o su difusión. La falta de medios económicos para continuar con la difusión del proyecto y su enseñanza. La desaparición de parte de algunos esperantistas que al ver que el proyecto no avanzaba tan rápido como ellos hubiesen imaginado, pues simplemente se aburrieron. Así, otros simplemente dejarían el movimiento por el sentido de, bueno, cuando eres el único esperantista en tu pueblo o en tu rancho y eres el hazmerreír del resto, pues deja de ser divertido. O otros que comenzaron a percatarse de que si bien el idioma sí era fácil de aprender, no lo era tanto y requería tiempo, estudio y trabajo. Algo que en el siglo XIX y principios del siglo XX no todos podían darse el lujo de tener. De entre todas las causas internas, comencemos con el nacimiento de la lengua Ido, que quizá fue el primer gran cisma que enfrentó el movimiento esperantista. En el año de 1907, un par de esperantistas, por un lado Luis Couturat y por otro lado Luis Beaufront, tuvieron la idea de que si bien el esperanto era sencillo, tal vez podría ser aún más sencillo o natural. Ello con la intención de que el proyecto o la lengua internacional se lograse más rápido, así que decidieron reformar el esperanto y tratar de hacer una versión más simple. ¿El resultado? Bueno, justo lo opuesto a lo que este par quería conseguir. El movimiento se dividió entre los que apoyaban la idea del Ido frente a la idea del Esperanto de Zamenhof, quien ya había aclarado que era muy pronto aún para crear reformas a la lengua. Posteriormente, el Ido nacerían otras lenguas como el Lovial, el Esperantido, la Intralingua, pero ninguna llegaría a alcanzar el nivel de éxito del Esperanto. Muy buenas ideas, debo decir, pero ideas que tal vez no se plantearon en el mejor momento. A veces las mejores intenciones no son suficientes, chicos, pero ¿qué les puedo decir? Los esperantistas se fueron dividiendo cada vez más, tanto por cuestiones ideológicas, religiosas, culturales, económicas o profesionales, lo cual demostró que no necesariamente compartir el mismo idioma los convertía a todos en amigos. Compartir la misma lengua no evitó que estos problemas de comunicación surgiesen, ya que estos no dependían enteramente del esperanto o de la lengua que las personas hablasen. Aun cuando todos hubieran hablado el mismo idioma en el mundo, probablemente los problemas de comunicación habrían surgido, seguirían existiendo, y eso es algo que Zamenhof jamás consideró. Y como siempre, la gente cuando ve algún video que es tendencia en internet y después de un rato se olvidan de ello, poco a poco algunos esperantistas fueron abandonando el movimiento, unos por aburrimiento, otros por no lograr dominar la lengua y comunicarse con el resto, otros porque les avergonzaba ser quizás, nuevamente, el único en su pueblo con la idea del esperanto, otros pues simplemente porque les dio la gana de abandonar el movimiento y ya, así como así. Y bueno, como culparlos por ello. Al final, el esperanto solo era una herramienta y el movimiento esperantista que quería difundir la lengua era otra.
Pero dejemos de lado las causas internas y pasemos a las externas, que quizás son las más interesantes. ¿Qué ocurrió? Por muchas cosas. Por ejemplo, así como en la prensa había muchos que aplaudían el Esperanto, también había gente que decía que era un plan infantil y sin futuro, que no tenía sentido aprender una lengua nueva internacional cuando todo el mundo sabía que la lengua internacional era y sería siempre el francés. Y bueno, que el Esperanto era toda una pérdida de tiempo. Por otro, en 1914 ocurrió un suceso que trastocó al mundo, la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra como se le conoció en su momento, la cual llevó los ánimos ultranacionalistas hasta el extremo, con gente dispuesta a morir y matarse a raíz de proteger o defender a su patria, pese a que del otro lado de las trincheras habían seres humanos que pasaban las mismas penurias que ellos, motivo por el cual muchos esperantistas terminaron muriendo en la guerra, y también a causa de la pandemia mundial de gripe española, que terminaría matando más gente que la propia guerra. Esas pandemias. Pero bueno, seguro que las cosas no se podrían poner peor, ¿verdad? Pues sí, sí que se pondrían peor. Porque tras el final de la guerra, muchos gobiernos fascistas y ultranacionalistas entraron al poder. Mussolini en Italia, Stalin en Alemania, Franco en España y nuestro actor y pintor frustrado favorito, el buen Adolfo, en Alemania, quien en su libro, Mi lucha, planteaba que el Esperanto era un plan malévolo de los judíos por conquistar el mundo, ya que recordemos que Zamenhof era de origen judío. Así que los esperantistas, al igual que los judíos, los gitanos y demás, terminaron en los campos de concentración. De hecho, ese es el destino de la mayoría de los familiares y descendientes de Zamenhof. Qué triste, pero así es la vida. Stalin, por su parte, en la Unión Soviética, le preocupaba mucho más mantener su imagen y la de su nación ante el resto del mundo, por lo que consideró que esos esperantistas que se carteaban con gente de todo el mundo pudieran llegar a representar un problema. Así que el esperanto fue considerado una lengua de espías. Los esperantistas serían en el mejor de los casos asesinados y en el peor terminarían trabajando como esclavos hasta la muerte en los Gulag, la especie de campos de concentración, pero rusos. Por su parte, Francisco Franco en España consideraba que esa idea de una lengua internacional como el Esperanto no era más que algo hippie de revoltosos anarquistas que querían desestabilizar su gobierno. Franco quería una España unida completamente bajo el español, bajo el castellano, por lo que prohibió las lenguas locales, así como el Esperanto, el cual pues se volvió a presentar con problemas, motivo por el cual muchos esperantistas terminaron o muriendo o siendo exiliados a lugares más pacíficos en Latinoamérica, como fue el caso de muchos exiliados que trajeron el Esperanto a México y lo hicieron volver a florecer. Espera, momento, que soy lento. ¿Qué me había dicho en un video anterior que el Esperanto ya había llegado a México desde 1903 y México no participó en la Primera Guerra Mundial? Sí, bueno, el Esperanto gustó mucho entre la gente porfirista, que bajo la idea de orden y progreso, veían en él una manera de lograr expandir tanto sus negocios en el extranjero como posicionarse con respecto a los otros países a nivel mundial. Pero, pues ya saben, llegó la Revolución Mexicana en 1910 y todo se fue al demonio. La gente estaba más ocupada en matarse unos a otros que en tratar de aprender una nueva lengua. Además de que al final los viejos porfiristas serían los que perderían. También tomemos en cuenta otra cosa, que es que en México apenas el 95% de la gente sabía leer y escribir y trabajaban jornadas extenuantes que les pagaban básicamente una miseria. Ya los quiero ver comprando libros importados de Esperanto o aprendiendo una lengua nueva en su tiempo libre en esas circunstancias. Y así, entre estas y muchas otras causas, más como autores que plasmaron en sus textos que la idea del Esperanto había fracasado en su propósito de traer la paz a la humanidad al
mundo y que el proyecto jamás tendría futuro, fue como el Esperanto y el movimiento esperantista sufrieron sus momentos más difíciles y oscuros. Pero había una luz al final del túnel, una luz que se encendería justo con las computadoras y los módems, así como el internet en la próxima generación. Pero, si quieres saber más sobre eso, tendrás que esperar hasta el siguiente video, en donde hablaremos justo de cómo el Esperanto tuvo un nuevo auge gracias al internet. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!